Niños. Ahí. Niños. Una es una U y la otra una W. Desde a partir de las funciones que podemos ver, ¿cuáles son las dos diferencias que tienen? La diferencia que tienen. Niños. Exacto, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, si se dieron cuenta, cuando graficaron la primera función, no hubo cambios en nada, sino en la misma función parábola, con la transformación de más 4, o sea, la subimos 4, ¿qué? Hasta 4 sobre el eje Y, ¿sí? En ese no hubo cambios. Lo que hubo cambios fue en la segunda función, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué da negativo? Porque eso me da como una W. Piénselo. Desde la tabulación, ¿qué pudieron dar cuenta? En esos puntos, desde -2 hasta 2, ¿cómo supieron que iba a dar como esa curvita hacia lo positivo? ¿Por el valor absoluto? Muy bien, por el valor absoluto. Recordemos que si tenemos un valor absoluto, siempre vamos a tener coordenadas positivas en Y, a menos de que tenga el negativo por fuera, ¿cierto? Para ese caso, como no lo tiene, siempre va a dar positivos. Ah, entonces por el hecho de ser, de que no hay resultados negativos. Ah, ya entiendo. Ah, ¿sí ve? Entonces, O sea, como... o sea, esos que dieron positivos de la mitad eran para abajo, ¿no? Ajá, sí, muy bien. Voy a graficar solo la función. La función, Ah, para ya que se den cuenta, entiendo. es la curvita, menos como la pancita de la función, ahí es, en esos valores son negativos. Entonces, al aplicar el valor absoluto, pues obviamente se van a convertir en positivos. Por eso, si se dan cuenta, en la misma curvita la de acá. Voy a ponerla en otro color para que no se me confunda. Entonces, siempre que haya dentro del valor absoluto un valor negativo, va a cambiar la función. ¿Listos? Bien, la naranja es sin valor absoluto. Si se dan cuenta, está una encima de la otra, en los valores mayores, en los positivos. Si se dan cuenta, si yo voy a ocultar esta, ¿para qué? Voy a ocultar esto. Voy a ocultar esto. Se dan cuenta, si yo vuelvo y aparezco esta se me va a sobreponer, se me va a poner encima, pero los valores que son negativos se van a convertir en positivos y la barriguita va a quedar hacia arriba. ¿Listos? O sea, siempre va a pasar eso cuando dentro del valor absoluto hay un negativo. ¿Listos? ¿Claro eso? Niños. Señora. Para todos. Karen, pues ya yo sé que se lee. Tiene más dificultades para entender. Pues creo que sí. ¿Sí? O sea, la barriguita, los valores donde fueron negativos, como aplicando el valor absoluto, siempre son distancias positivas, por eso la barriguita se me subió, ¿listos? O sea, va a quedar entre los positivos. ¿Claro eso? Sí. Listo. Entonces, como los que... Ah, listo, antes de que se me pase. La primera función, la de más 4. La parábola, esta parábola. ¿Se puede factorizar? Niños. ¿Uno puede factorizar? Se puede factorizar esa función. Lo que hacíamos cuando aplicamos... Espérame un segundo que puse, fue la clase de... pero ya les digo. ¿Se acuerdan lo que hacíamos al final de las desigualdades cuando eran cuadráticas? ¿Qué hacíamos? Era factorizar, ¿cierto? ¿Dónde están? Ahora se me perdió. Espérame. ¿Se puede factorizar de esta manera? Les pregunto. La función, la primera función. Entonces les pongo aquí para que la miren. ¿Se puede factorizar o no? Pregunta para todos. ¿Se puede factorizar esta función o no? No sé. Tal vez. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque todo es posible graficar con números.
No, estoy diciendo factorizar, no gráfico. No sé, No, entonces. porque son 3 datos, ¿no? Ajá, tienen que haber 4, o sea, ser pares. 3 datos. Bueno, más o menos. ¿Algo más que quieran aportar? Y ya les digo si sí o si no. Eso es tema de octavo. ¿Se puede o no se puede? Yo digo que no. Los demás, Yo también ya dije que ¿no? Listo. Los que dijeron no, muy bien. ¿Por qué? Porque no es una diferencia de cuadrados. ¿Listos? Como no es diferencia de cuadrados, ya no hay una resta, entonces no se puede factorizar. ¿Listos? ¿Cómo Entonces, es así? una diferencia de cuadrados, o sea, ¿se recuerdan? Voy a poner x es al cuadrado, ¿no? Y 4 es al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es la base? Entonces la raíz de 4, Es de 4,2, ¿no? ¿cierto? Muy bien. Entonces, esos dos números son cuadrados, ¿cierto? Porque si elevo 2 a la 2 me da 4, ¿cierto? Entonces, como no es una diferencia, es decir, una resta, entonces no se puede factorizar, ¿vale? Ese no es factorizable, esa función. ¿Claros ahí? Niños. Más o menos. ¿Listo? O sea, porque no es diferencia, ¿sí? Diferencia es decir, una resta. Entonces, en este caso es una suma, entonces no se puede factorizar. Ya no es dentro de los casos de factorización. ¿Listos? Los únicos casos que se pueden hacer para factorizar es diferencia, es decir, que dentro de los dos cuadrados haya una resta, como en la segunda función si la hay. Entonces, esta función sí la podemos factorizar. ¿Para qué? ¿Para qué factorizamos? Para encontrar los puntos donde se van a tocar en el eje Y. ¿Listos? En el eje X, mentiras. ¿Listos? ¿Dónde encontramos esos dos puntos? ¿Listos? Para saber dónde va a tocar. ¿Listos? Para eso vamos a factorizar. La segunda, ¿cómo la podemos factorizar? Niños. Niños, ¿cómo puedo factorizar esa función? Es muy parecido a esto. Niños, ¿no lo saben? ¿No recuerdan? No, señora. ¿Ninguno? No, pues yo no. Listo. Entonces, voy a hacerlo aquí. Entonces, siempre, siempre, siempre. Primero, esta sí se puede factorizar. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. O sea, la raíz de x al cuadrado es x. Y la raíz de 4 pues es 2, ¿cierto? Entonces ya sé que se puede factorizar y además es una diferencia. Pilas en esto. Entonces, una forma más fácil, voy a ponerlo en términos como lo hacíamos en qué, en los casos de desigualdades, voy a ponerlos en esos términos. Si hago eso, ¿cambia la función? Niños. No. No, ¿por qué? Porque no le estoy, al final le estoy sumando 0, o sea, no le estoy sumando nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a factorizar? Lo vamos a hacer igualitico como lo estamos haciendo en las desigualdades. Saco dos paréntesis, espérame un segundo. Espérame un segundo. ¿Cierto? Función. ¿Se recuerdan que sacamos dos factores? Uno para multiplicar y uno para sumar. Sacamos dos factores, ¿listos? En el primero hay la raíz de x, ¿cierto? Que es x, en los dos. Recuerdan que para poder poner los signos, recuerdan que uno era, ponemos el segundo, el primer signo del este,
Y en el segundo va a ver la multiplicación de los dos signos, que es negativo con negativo, negativo con positivo me va a dar negativo. Levante la primera. Ujú. Entonces, aquí vamos a buscar dos números que sumados me den 0 y multiplicados me den 2, 4. ¿Cuáles son esos? Menos 4. Niños. 2 y 2, ¿no? Ah, no. Menos 2 y 2. Sí, eso sí. 2 y 2. Listos, ¿cierto? Que creo que les puse el resto. Sí, porque como puse el 0, entonces me Ajá. confundí ahí. ¿Listos? Van así. ¿Listos? Menos 2 y 2. Y esos son los dos puntos donde se cruzaron la función, donde tocó en X, ¿cierto? ¿Se dan Ujú. cuenta? Esas son las dos raíces. Entonces, siempre que vayamos a graficar, en el caso de las cuadráticas, cuando se presenten ese tipo de situaciones, siempre vamos a factorizar para saber dónde está tocando los vértices sobre el eje X. ¿Listos? Claro, ¿alguna duda? Niños. Niños. O sea que cuando solo hay un dato, se hace lo mismo de ahorita del 0. Sí, o sea, es para que lo vieran, ¿sí? O sea, no es necesariamente lo del 0, sino era para que vieran que había ahí un 0 de X, ¿sí? Pero de esta manera van a graficar esa función, ¿listo? A graficar, sino a factorizar la función, sino que puse el 0x para que se dieran cuenta que sí existía, entre comillas, ¿listos? Y siempre eso lo vamos a factorizar como diferencia de cuadrados, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, los dos números que obtuvimos acá son los puntos donde se cortan o tocan el eje X. ¿Listos? ¿Dudas? Dubán, Jonathan, no sé quién más, Valentina. Yo ve. No, profe. ¿Claro? Si se dan cuenta, yo solo saqué las raíces en esencia de los dos términos, de X al cuadrado y de menos 4. ¿Listos? Si no, y lo separé en dos factores, multiplicando. ¿Listos? ¿Claro? Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar si yo no pongo 2, sino 3, el exponente de X? ¿Qué va a pasar? Si pongo esta función así, ¿qué va a pasar, chicos? La primera. Niños, Pues ya sería cúbica. va a ser cúbica, muy bien, pero ¿qué va a pasar en la función cuando le dé enter para graficar? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a pasar algo o no? ¿Qué dice? Se va a ensanchar o algo. ¿Va a haber otra figura rara? Muy bien. ¿Recuerdan antes de empezar cómo va la gráfica de X, la función de X a la 3? Ah, mira, así da. ¿Listos? Esta es la función normalita de X a la 3. Normal. Pero yo cuando aplico el valor absoluto, sí me va a dar una cosa extraña, como dijo Karen. ¿Por qué? Porque el valor negativo, todos los valores negativos ya no van a estar, se van a subir, ¿cierto? Entonces, mira lo que me va a dar. ¿Listos? Si se dieron cuenta, todos los valores, la línea verde, son los valores negativos que van dentro de la función. O sea, como cuando aplico el valor absoluto quedan positivos, por eso ahora me va a quedar como si fuera una parábola. ¿Listos? Pero como más anchita en el vértice. ¿Sí es claro eso, niños? Señora. ¿Para todos? Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasa si yo grafico X a la 4? ¿Cómo es? Primero, ¿cómo va la función? ¿Cómo así? ¿Cómo es la función de X a la 4? ¿Cómo es? Yo me acuerdo mucho que cuando estamos en el colegio, eso yo sí lo hice.
¿Cómo va la...? Como una parábola. Como una parábola, muy bien, pero más gordita, ¿cierto? Espérame un segundo que ahora se me trabó el computador. Ay, espérame, que no sé qué pasó. Da una parábola, pero como más aplastadita en el vértice, ¿sí se dan cuenta? Si yo pongo x a la 2, es más delgadito, ¿sí? Siempre cualquier función, cualquier función polinómica, es decir, que tenga x elevado a un cierto número, esas son las funciones polinómicas. Cuando el exponente es par, siempre va a dar como una parábola, pero dependiendo del exponente va a ser más anchito. ¿Listos? Entonces, ella también, si yo le aplico el valor absoluto a x a la 4, solita, sin sumarle nada ni restarle nada, pues me va a dar normal, me va a dar la misma función. Pero si yo le voy a restar algo a valor absoluto a esa función, sí me va a cambiar. ¿Listo? Cuando yo aplique la transformación de restarle algo a la función, sí va a cambiar. ¿Listos? Solo va a pasar en esos casos. No voy a ponerlo al cuadrado. Voy a poner un cuadrado de esto. Y yo aplico el valor absoluto de esa función. ¿Por qué no pone el... Si se dieron cuenta, todos los valores negativos se pusieron positivos. ¿Se dieron cuenta? La barriguita se subió hasta arriba y quedó otra vez como una W. Siempre que aplicamos el valor absoluto, nunca me da valores negativos. Por eso es que se me va a subir la pancita de la función. ¿Listos? ¿Claro? Solo eso va a pasar cuando apliquemos la transformación de restarle algo a la función. ¿Listos? Que es bajar la función sobre el eje X, sobre el eje Y. ¿Listos? ¿Listo, niños? ¿Dudas? Listo, profe. No, profe. ¿No? ¿Claro? Yes. ¿Para todos? Wow. Karen, Sí, ahí más o menos estoy entendiendo. siento que si no entienden, hablen ahora. ¿Listos? O callemos para siempre. O callen para siempre. Sí, porque digamos, como les así como le he dicho a todos los cursos, pregunten en el momento, no es que después como a las 2, 3 clases pregunten porque no han entendido. Entonces, pregunten de una vez si tienen dudas de algo, algo así. Si tienen alguna confusión. ¿Listos? Si se dan cuenta, voy a poner, aclaro la aclaración, voy a poner valor absoluto de x a la 4. Y pongo más 9, si se dan cuenta no va a cambiar, que es la grisecita que me quedó. Como los dos valores son positivos, sí me da normalito la función. Si tuviera un valor negativo, es donde va a cambiar. ¿Listos? ¿Y cómo factorizaríamos esa función? Niños. Niños, ¿cómo factorizaría esa función? Esa, con el 3. No. Con raíz cuarta. Raíz cuarta, ¿cuánto es? ¿Listo, niños? La raíz cuadrada de x a la 4, pues es x a la 2. Y me rayé la que no era, es esta. La que tengo que factorizar, la positiva no, porque no es diferencia de cuadrados. Entonces recuerden que siempre se pone menos la raíz de 3, la raíz de 9 pues es 3. Y la raíz más 3. más 3, ¿listos? Y si vamos a yo acerco la función, va a tocar esos dos puntos, ¿listos? En este caso, ¿qué pasó? Ya sé por qué no me da eso, ¿listos? ¿Por qué? Porque la función es, se me pasa, la función es cuadrática, eso,
Ay, elevada a la 4. Si yo la pongo elevada a la 2, se me pasó. Sí, es lo mismo, ¿listos? Solo eso aplica cuando la función es elevada a la 2. Cuando es elevada a la 4 ya va a dar diferente porque va a ser diferente la factorización. ¿Listos? ¿Y cómo sería la factorización? En ese caso, tocarían que estudien esa, porque esa, la verdad, ahorita se me pasa. Entonces, cuando yo pase la raíz, la recta por x menos 3, nunca la va a tocar. ¿Recuerdan por qué? Niños, No, señora. ¿no? ¿No lo recuerdan? Porque ningún valor va a dar 0, ¿no? Exacto. Si yo divido la función, entonces si les quedó algo. Entonces, si yo pongo aquí, en el caso de menos 3, reemplazo en x, pues su valor va a ser 0 y pues eso no existe. Entonces siempre se va a acercar, pero no lo va a tocar, ¿listos? Por eso la función me da esa forma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo le elijo el valor absoluto de esa función? ¿Puede dar 0? ¿Cómo? ¿Puede dar 0? No, no puede dar 0. ¿No? No. Ninguno va a tocar el... El menos. No, como la línea. O sea, No. por más cerca que esté no la va a tocar. Exacto, por más cerca que se no la va a tocar, pero ¿qué pasa si yo le aplico el valor absoluto a esa función? Ah, ¿Qué va a Esos pasar? números negativos se vuelven positivos. Muy bien, Valentina. ¿Listos? Esta función, voy a aplicarla de una vez. Espérame un segundo, me olvidó poner el paréntesis. Si se dan cuenta, la línea que pasaba aquí en los negativos se subió, ¿cierto? Esa es la que está aquí en azulito. Esta, como le aplicamos el valor absoluto, entonces siempre me da resultados positivos, por eso esa línea se subió, ¿listos? Si se dieron cuenta, los otros no cambiaron. ¿Por qué? Porque son resultados positivos. Y a pesar de que yo le haya aplicado el valor absoluto a la función, nunca se va a acercar a 0, ¿listos? Nunca, 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 nunca. O sea, si por más que yo la acerque, nunca se va a acercar, ¿listos? Nunca lo va a tocar. Nunca va a tocar menos 3, porque si recuerdan, si yo reemplazo menos 3 dentro del denominador, pues me da 0, y por eso es que no va a tocar la función. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Listos? Tranquilos que estas aclaraciones las voy a hacer cuando empecemos la guía 3, ¿listos? Y una vez voy a aprovechar mi computador para explicarles bien lo de dominio y rango y hacer las aclaraciones que todos tengan y dejar eso claro para todos, ¿listos? Las funciones irracionales. ¿A qué pasa? Ah, no. Si yo le aplico la transformación a esto, ¿se acuerdan que se va a bajar, no? Ah, no, en este caso la subí. Menos 4. Así yo la baje, siempre va a tener resultados negativos, ¿listos? En este caso ya se bajó porque yo le puse una transformación de más 4 para la función, entonces por eso se me va a bajar, ¿listos? Solo va a pasar eso cuando se recuerdan cuando yo les decía que si yo le aplico algo fuera de la función, se me va a bajar la función, no importa que fuera negativo, vamos a tener siempre los resultados positivos. O sea, va a ser la misma función, pero más bajita. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí para todos? ¿Dudas? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Y una vez como voy a aclarar dominio y rango, las aclaraciones que tengan. Si tienen dudas, tráiganlas todas de una vez y dejamos todo claro. ¿Listos? Traigan bien conciso que los que van a preguntar. Yo voy a empezar de función por cada tipo de función. ¿Listos? Dependiendo del tipo de función, sí, me van a mejor. preguntar. ¿Listos? O sea, tipo de Mejor. función, ¿listos? ¿Claro? Ajá. Entonces van a traer de una vez todas las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces Ay, yo voy a sí. empezar con tal función,
Me van a decir cuál es la duda que tienen y voy a explicar igualito como lo estaba haciendo al inicio con dominio y rango en valor Digamos un absoluto, ejemplo. con las Un ejemplo lineecitas de y cada todo. uno. Ajá. Entonces, ¿qué van a traer de tarea? Primero, buscar los tipos de funciones. ¿Listos? ¿Para qué? Para que tengan claro qué es lo que vamos a trabajar. ¿Listos? Vamos a buscar eso. Y las dudas que tengan de eso. ¿Listos? ¿Claro para todos? Niños. Sí. Sí, profe. ¿Listos? Entonces ya saben, traen todas las dudas que tengan y yo empiezo función por función y voy aclarando las dudas. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es que volvemos a tener clase? ¿El viernes? Niños. Sí, señora. Entonces el viernes empieza a Sí. aclarar esto. ¿Listos? ¿Listos? Entonces así quedamos, niños. Entonces, no les voy a... Ay, espera.